El Imperio Inca, el Tahuantinsuyo, era el estado más poderoso de Sudamérica, desde el sur de la actual Colombia hasta el centro de Chile. Millones de personas vivían bajo el diseño absoluto del Zapa Inca, un imperio conectado por caminos de piedra, indestructibles y protegido por ejércitos temibles. Pero en la cúspide de su gloria, el Tahuantinsuyo estaba a punto de ingresar al periodo más oscuro de su historia. Una tormenta perfecta de epidemias, ambición y una sangrienta guerra civil cambiaría el destino de los Andes para siempre. Año 1525. El gran Inca Huayna Cápac consolidaba las fronteras del norte en la región de Quito, pero una amenaza invisible cruzaba el océano más rápido que los propios conquistadores: la viruela. Las plagas europeas colapsaron las defensas inmunológicas de los nativos. Huayna Cápac enfermó gravemente y murió. La tragedia fue doble. Su heredero designado, Ninan Cuyuchi, también falleció por la epidemia antes de ceñirse la mascapaicha real. Sin un sucesor claro, las leyes incaicas dictaban que el hijo más hábil, valiente y fuerte debía imponerse. La fractura del imperio era inminente. Dos figuras reclamaron el trono, dividiendo el territorio. En el sur, Huáscar fue coronado en el Cusco, con el apoyo de la nobleza tradicional. En el norte, Atahualpa se consolidó en Quito. Las personalidades eran opuestas. Huáscar prefería la política cusqueña, mientras que Atahualpa era un líder severo con un ávido interés por los asuntos militares. Atahualpa no asistió a la coronación de su hermano, desatando las sospechas de Huáscar. La diplomacia se rompió y comenzó una devastadora guerra civil, pero los números tácticos favorecían al norte. Atahualpa tenía consigo a los veteranos de su padre y a los tres generales más experimentados del imperio: Chalcuchimac, Quisquis y Rumiñahui. Huáscar tomó la iniciativa, enviando al norte a su general, Atoc. Tras unas breves victorias iniciales, las fuerzas cusqueñas chocaron contra la pared de los veteranos de Quito. Atoc fue capturado, torturado, y su cráneo fue transformado en una copa cerimón y el para Atahualpa. Con el camino despejado, los generales Quisquis y Chalcuchima comenzaron a empujar las líneas de Huáscar hacia el sur. Desesperado, el propio Huáscar decidió tomar el mando de su ejército. El choque definitivo por el control del imperio se libraría en la llanura de Huanacopampa. Tras el primer día de combate en la llanura de Huanacopampa, las fuerzas del Cusco lograron una victoria rotante, dispersando en apariencia al ejército de Atahualpa. Convencido de que los norteños estaban completamente derrotados y en desbandada, Huáscar cometió un error táctico fatal. En lugar de presionarlos de inmediato, ordenó a sus tropas detenerse y descansar durante la noche para celebrar el triunfo adelantado. Al amanecer del día siguiente, con el enemigo supuestamente lejos y desarticulado, Huáscar organizó la persecución, fragmentando su ejército en 3 grupos tácticos autónomos. Sin embargo, tomó una decisión temeraria. Dejó al tercer grupo, que constituía la reserva central, y los altos mandos, estacionado en el campamento base de Huanacopampa. Confiado, Huáscar partió hacia el frente llevándose al primer y segundo grupo, marchando él mismo desprotegido junto a las líneas de ataque. Mientras los cusqueños descansaban, los norteños no perdieron el tiempo. Chalcuchima y Quisquis aprovecharon la oscuridad de la noche para reorganizar por completo a sus veteranos y preparar una emboscada perfecta en el sector de Quipaipán, ocultando a sus tropas entre los densos y secos pajonales de las colinas. Al entrar el primer y segundo grupo cusqueño en las zonas estrechas de Quipaipán, las tropas de Chalcuchima cayeron por sorpresa sobre la escolta de Huáscar, destrozaron sus líneas y capturaron vivo al Zapa Inca. Con Huáscar bajo custodia, Chalcuchima, que ejecutó su jugada más fría para liquidar al tercer grupo que se había quedado esperando en Huanacopampa, se despojó de sus armas norteñas, se vistió con las ropas reales de Huáscar, tomó sus insignias sagradas y subió a la litera imperial, flanqueado por sus soldados simulando ser la guardia cusqueña victoriosa que regresaba del frente. Marchó de vuelta al campamento base. Los soldados del tercer grupo, al ver a lo lejos los estandartes y las andas de su rey regresando de la persecución, estallaron en júbilo. Salieron a la pampa completamente desarmados para festejar el triunfo de su monarca. Cuando estuvieron a corta distancia y completamente
rodeados por la supuesta guardia. Chalcuchímac dio la señal. Sus hombres revelaron sus verdaderas armas norteñas y masacraron a sangre fría miles de huáscaristas indefensos, exterminando en una sola tarde a toda la reserva y a la élite restante del Cusco. Mientras el general Chalcuchímac consolidaba la victoria norteña en el sur tras masacrar a la reserva de Huáscar en Huanacopampa. En las costas del norte el destino del imperio ya se había sellado. Tras 2 intentos fallidos, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque habían firmado la capitulación de Toledo. En su tercer y definitivo viaje, Pizarro desembarcó con una fuerza minúscula pero militarmente avanzada. Al fundar San Miguel de Piura, en el asentamiento de Tangarara, los españoles confirmaron lo que los reportes, lo que él sugerían. El Tahuantinsuyo estaba sangrando por dentro. Pizarro, un estratega astuto, vio en este caos interno su mayor ventaja táctica. En septiembre de 1532, los 168 españoles iniciaron el ascenso a la imponente cordillera de los Andes a través del Cuapac. Jan, el Inca, estuvo al tanto de cada uno de sus movimientos desde que pisaron la costa. Los chasquis y espías, como el noble Maizavilca, le llevaban reportes constantes a su campamento en Cajamarca. Los informes describían a unos extranjeros que montaban bestias colosales y usaban palos de trueno, pero que también cometían errores, tropezaban y eran tan pocos que parecían insignificantes. Atahualpa, embriagado por el triunfo absoluto sobre su hermano Huasca y respaldado por un ejército de más de 30,000 veteranos que rodeaba el valle, subestimó por completo la amenaza. En lugar de ordenar a sus guerreros emboscarlos y liquidarlos en los estrechos y vulnerables desfiladeros andinos, dio la orden de dejarlos pasar libremente. Quería atraerlos hacia el valle, verlos de cerca, medirlos y, eventualmente, capturarlos. El viernes 15 de noviembre de 1532, los españoles divisaron el valle de Cajamarca. Al ver el gigantesco campamento inca cubriendo las colinas, como una alfombra blanca de tiendas, un frío mortal recorrió las filas conquistadoras. Ya no había marcha atrás. Una vez instalados en los galpones vacíos de la plaza de Cajamarca, Pizarro envió de inmediato una embajada al campamento del Inca en Pultumarca. La comitiva estuvo liderada por Hernando de Soto y, posteriormente, reforzada por Hernando Pizarro, acompañados por el intérprete Martinillo. Al llegar, se toparon con una impresionante corte imperial en perfecto silencio. Atahualpa se encontraba sentado en su asiento bajo, mostrando un desprecio absoluto por los recién llegados. Hernando de Soto, buscando romper la tensión y demostrar poder, espoleó a su caballo y lo hizo encabritar a escasas centímetros del monarca, tanto que el aliento de la bestia movió las plumas de la mascapaicha real. Atahualpa permaneció completamente inmóvil, sin parpadear. El Inca finalmente aceptó la invitación de Pizarro para visitarlos en la plaza al día siguiente. Sin embargo, tras la retirada de los jinetes, Atahualpa ordenó ejecutar esa misma noche a los soldados de su guardia que habían mostrado miedo o se habían echado hacia atrás ante la carga del caballo, sabiendo que el enfrentamiento a campo abierto contra miles de veteranos era un suicidio. Francisco Pizarro diseñó una celada definitiva inspirada en las crónicas de Hernán Cortés en México, aprovechando que la plaza de Cajamarca era un recinto cerrado con solo 3 salidas. La convirtió en una ratonera. Durante la noche y la mañana del 16 de noviembre, Pizarro dividió su caballería en escuadrones ocultos dentro de los grandes galpones que rodeaban la plaza. En lo alto de la torre central, posicionó la artillería de Pedro de Candia con sus falconetes y a los arcabuceros. Los españoles pasaron las horas rezando en la oscuridad, conscientes de que si la trampa fallaba, serían masacrados. El 16 de noviembre por la tarde, Atahualpa hizo su ingreso triunfal a la plaza. Confiado en su inmunidad divina, entró acompañado de miles de cortesanos, bailarines y guardias reales que marchaban sin armas defensivas por protocolo ceremonial. El Inca iba alzado sobre una imponente litera de oro y madera de chonta. Al ver la plaza vacía, preguntó extrañado dónde estaban los extranjeros. En ese momento, el fraile Vicente de Valverde avanzó solo, portando una cruz y una Biblia. Inició el protocolo del requerimiento, exigiéndole someterse a la iglesia y a la corona española. Atahualpa tomó la Biblia,
La examinó con curiosidad y, al ver que no emitía sonido alguno, ni tenía valor para él, la arrojó al suelo con desprecio. Valverde corrió hacia los galpones gritando: ¡Francisco Pizarro! ¡No alzáis vuestra mano cuando se insulta a Cristo! ¡Que ese pagano sienta el peso de vuestro brazo! ¡Os absolva a todos! Los cañones de Pedro de Candia tronaron desde las alturas. Los arcabuces llenaron la plaza de un humo denso y la caballería cargó con furia arrolladora. El impacto de las armas de fuego y las bestias desató una estampida masiva. Los nobles incas, en un acto de lealtad desesperado, sostuvieron la litera con sus propios hombros, incluso cuando les cortaban las manos con las espadas de acero. Francisco Pizarro se abrió paso entre la carnicería. Recibió un corte en la mano de uno de sus propios hombres al intentar proteger la vida del Inca. Derribó a Atahualpa de sus andas y lo capturó vivo. En menos de una hora, el Tahuantinsuyo se había quedado sin cabeza. Encerrado en el Amar Huaci, Atahualpa comprendió rápidamente que el motor que movía a los extraños bárbaros no era el poder político, sino una sed insaciable por los metales preciosos. Buscando ganar tiempo y asegurar su vida, el Inca le ofreció a Pizarro un trato sin precedentes en la historia de la humanidad: llenar una vez el cuarto de su cautiverio con oro, hasta donde alcanzara su mano alzada, y 2 veces el mismo recinto con plata. Pizarro aceptó y firmó el pacto ante notario. Durante los siguientes 8 meses, las principales rutas del imperio se llenaron de caravanas de llamas que transportaban toneladas de vasos ceremoniales, vajillas, ídolos y planchas arrancadas de los templos más sagrados, como el Coricancha del Cusco. Los españoles observaban maravillados cómo se acumulaba la fortuna. Sin embargo, durante este cautiverio, Atahualpa seguía gobernando, temiendo que Francisco Pizarro se enterara de la existencia de su hermano Huáscar, con quien continuaba prisionero de los generales norteños, y decidiera entronizarlo para debilitar su posición. Atahualpa envió una orden secreta desde su celda. Huáscar debía ser ejecutado de inmediato. El legítimo Inca del Sur fue ahogado en las aguas del río Andamarca, eliminando así cualquier rival dinástico nativo. En abril de 1533, la tranquilidad de Cajamarca se quebró con la llegada de Diego de Almagro y sus refuerzos. Al no tener derecho al botín del rescate original, los almagristas y los oficiales reales presionaban desesperadamente por ejecutar al Inca y marchar hacia el Cusco. Sin embargo, Atahualpa no estaba solo. Contaba con la alta estima y protección de Hernando Pizarro y Hernando de Soto, quienes defendían su vida con fiereza para quitar del medio a su defensor más poderoso. La facción enemiga logró que Francisco Pizarro enviara a su hermano Hernando en un largo viaje hacia España para entregar el Quinto Real. Pero antes de marcharse, Hernando Pizarro logró un golpe estratégico brutal. Mediante engaños, logró atraer y capturar al temible general Chalcuchímac, el mismo genio militar que había destrozado al ejército del sur en Huanacopampa. Chalcuchímac fue traído encadenado a Cajamarca, dejando a las tropas atahualpistas del norte sin su principal cerebro táctico. Fue en ese momento cuando llegó al campamento Túpac Hualpa, un noble exhuascarista, quien puso al tanto al gobernador de todas las atrocidades de la guerra civil. Las alarmas se encendieron. Diversos caciques locales, enemigos de Quito, afirmaban con insistencia que el general Romiñao y avanzaba hacia Cajamarca con un ejército masivo. Para verificar la supuesta amenaza, Pizarro envió a Hernando de Soto, del último gran aliado del Inca, a una misión de exploración en los valles cercanos. Atahualpa y el capturado Chalcuchímac se habían quedado completamente desprotegidos. En un campamento sumido en el pánico, los oficiales reales exigieron la ejecución inmediata del soberano. La tensión llegó a tal punto que el joven capitán Pedro Cataño, miembro de la facción de Hernando de Soto, intervino con valentía temeraria, desafiando abiertamente a quienes pedían la muerte del monarca y frenando temporalmente el linchamiento. Pero la tregua duró poco. Justo después, llegaron mensajeros, afirmando que un supuesto ejército andino se encontraba a escasísima distancia. La paranoia se volvió incontrolable ante la inminencia de un ataque, y sin sus 2 grandes defensores en el campamento, Francisco Pizarro cedió a la presión y ordenó instaurar un tribunal de urgencia. Atahualpa fue sometido a un juicio sumario y implacable. El tribunal occidental lo consideró culpable y lo condenó a muerte, bajo una lista de cargos redactada para justificar la ejecución ante la corona
traición, usurpación, tiranía, regicidio, fratricidio, incesto, poligamia, adulterio y herejía. La sentencia original dictaba morir en la hoguera, lo que para la cosmovisión incaica significaba la destrucción eterna del alma. Al enterarse, Atahualpa entró en desesperación. El fraile Valverde le ofreció una alternativa de último minuto. Si aceptaba el bautismo cristiano, se le conmutaría la pena por una muerte rápida que preservaría su cuerpo. El Inca aceptó y fue bautizado como Francisco Atahualpa. El 26 de julio de 1533, al caer la tarde, el último Zapa Inca fue ejecutado mediante el garrote vil. Días más tarde, Hernando de Soto regresó a Cajamarca tras comprobar que los rumores de los caciques eran falsos y que no había ningún ejército enemigo en marcha. Al enterarse de la ejecución, de Soto enfureció, entró intempestivamente a los aposentos del gobernador y le reclamó amargamente a Francisco Pizarro por haber condenado a muerte a Atahualpa de forma tan apresurada. La tensión llegó al límite cuando de Soto acusó directamente a Pizarro de haberlo enviado a explorar a propósito, usándolo como peón para sacarlo de Cajamarca y poder matar al Inca injustificadamente. Pizarro, carcomido por la culpa, agachó la cabeza y culpó al tesorero real y a los almagristas. Pero ya era demasiado tarde. El imperio del sol se había apagado para siempre en Cajamarca. Con la muerte de Atahualpa, las compuertas del caos se abrieron de par en par. La codicia que había unido a los conquistadores comenzó a fracturarlos. Las riquezas obtenidas en Cajamarca y las promesas de nuevos territorios sembraron un clima de desconfianza y recelo, dejando en el aire un futuro incierto y sombrío para los propios europeos. Ante este nuevo vacío de poder, un joven y astuto noble cusqueño, hermano de Huáscar, emergió de las sombras para pactar con Pizarro. Su nombre era Manco Inca. Los españoles creyeron que habían encontrado a la marioneta perfecta para someter definitivamente al imperio. Lo que jamás imaginaron es que este joven monarca estaba jugando su propio juego táctico, esperando pacientemente el momento idóneo en el que la ambición cegara a los extranjeros para desatar la rebelión más grande y sangrienta que los Andes hubieran visto jamás.